Entonces vamos a seguir avanzando. Ustedes saben que hemos estado hablando de aspectos de Cristo, de cómo Cristo tiene que ver con cada una de esas cosas. Y hoy vamos a llegar a otros 8 aspectos de Cristo que ahí están en la Biblia y que siempre los leemos, pero que si no les ponemos atención no sabemos qué significan. Entonces hoy vamos a entrar a estos 8 aspectos, se los voy a decir, y vamos a tal vez a entrar a 3 aspectos que tienen que ver con Cristo en su, escuchen bien, reproducción. Cristo y su reproducción. Ustedes como cristianos, yo también, debemos saber que Cristo se reproduce. Cristo se reproduce. Cristo se multiplica. Cristo se agranda. Cristo crece. Entonces, vamos a ver todo lo concerniente a su reproducción, y por lo menos hay 8 aspectos de él en el Nuevo Testamento que tienen que ver con su reproducción. Quizá para algunos sean conceptos nuevos, quizá para otros sea algo que ya se lo han explicado, pero tal vez no se lo han explicado en una forma detallada. Así que yo lo voy a hacer en esta tarde en una forma detallada. El primer aspecto que tenemos que entender de Cristo en su reproducción o multiplicación es que Él es las primicias de la resurrección. Cristo es las primicias de la resurrección. Con este mensaje que voy a comenzar hoy, quiero considerar entonces esos 8 aspectos de Cristo en lo que concierne a su reproducción en resurrección. Vamos a leer en la Biblia para que entendamos el concepto en una forma exacta. Y vamos a leer en Juan 12:24. Porque puede ser que usted me diga, hermano Carrillo, ¿qué quiere decir usted con reproducción de Cristo? Reproducción de Cristo. Pero miren este versículo, Juan 12:24. Y estas palabras las dijo Jesús. Juan 12:24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Yo quiero entonces que usted note que en el hablar de Cristo, porque fue Cristo el que dijo eso, Él dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se estaba refiriendo a Él mismo. O sea que usted tiene que ver que Cristo usó una metáfora para darse a entender, diciendo que Él era un grano de trigo. Si usted mira a Cristo y se imagina en Él un grano de trigo, entonces usted va a entender lo que Él quiso decir, porque Él está hablando de ir a la cruz para morirse, porque si Él se muere, dice que Él va a llevar mucho fruto. O sea que Cristo tiene una reproducción, y en esa reproducción Él es un grano de trigo. Solamente que usted sea experto en granos, usted puede saber de qué es cada grano. Pero si a nosotros nos dieran una cantidad de granitos de toda clase, yo creo que muchos no sabríamos de qué son, porque no somos expertos. Pero yo quiero que ustedes noten que el Señor Jesucristo usó muchas parábolas
usó muchas metáforas, perdón, usó ilustraciones para que nosotros entendamos verdades espirituales. Entonces, si a nosotros nos enseñan un grano, ese grano, para que se pueda saber de qué es, se tiene que morir. Supongamos que nos regalen granitos o semillas de claveles. Yo creo que solo que usted sea experto en conocer la semilla de clavel va a decirnos que es un clavel, pero si usted no sabe cómo es la semilla de clavel, va a decir: si no me dices de qué es esa semilla, yo no sé. Pero lo que quiero decirles es que el Señor usa esta ilustración para mostrarnos que mientras alguien no se ha muerto, no se sabe qué es. Tú eres una semilla, porque de acuerdo a lo que Cristo dice, Él es una semilla. Entonces nosotros somos semillas. No sé si alguna vez habías pensado que tú eres una semillita y que no se sabe lo que eres hasta que te mueras y resucites. Lo mismo es con un clavel. Me dan la semilla de clavel y me dicen: ¿quieres saber qué es esa semilla? Entiérrala, cúbrela con tierrita, riégala todos los días, deja que le dé el sol, que le dé la luna, y dentro de tal tiempo vas a ver un arbolito, y después del arbolito vas a ver florecitas, y después de florecitas vas a ver claveles, después de botoncitos. Bueno, entonces, para entender a Cristo, que Él dice que si el grano de trigo no muere, que se queda solo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, en este versículo usted tiene que ver a Cristo como ese granito de trigo que iba a caer en tierra, porque el caer en tierra y morirse es ir a la cruz. Pero cuando Él resucita, Él dice que se vuelve muchos. Vamos a leer otro versículo, Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Así los juntamos, esos versículos, y podemos tener un concepto bien clarito. Dice Primera de Pedro 1:3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita yo no voy a explicar por qué Cristo tiene Dios y tiene Padre, porque esas son otras lecciones, pero también tenemos que entender por qué Él tiene Dios y tiene Padre, y cómo, siendo Él Dios y siendo Él también Padre, porque la Biblia dice que el nombre de Cristo es Padre Eterno. Él es Dios y tiene Padre. En otro mensaje vamos a aprender también eso, pero nos dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese cómo es que Dios nos hace renacer a nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, nosotros tenemos que entender que después que Cristo murió en la cruz y Él resucitó, Él se multiplicó a través de nosotros. El mensaje puro de la Biblia es que Cristo en resurrección es el espíritu de vida, y que todo el que cree en Él, Él entra en ese espíritu, en ese corazón, y entonces esa persona se vuelve la multiplicación de Cristo. Por eso es que la iglesia se llama el cuerpo de Cristo, porque nosotros
nos da vida. El Señor, mire, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea que nosotros nacimos de nuestros padres naturales. Esa se llama generación. Somos una generación de hombres que nacemos como producto del amor de un hombre y una mujer. Pero el renacer es que entre Cristo en nosotros, y eso se llama regeneración. Generación es nacimiento natural, regeneración es nacimiento sobrenatural. Desde el mismo momento que usted creyó en Cristo Jesús como el Salvador de su vida, como el Dios que murió por nosotros, desde ese momento usted obtiene la bendición celestial de que el Espíritu Santo mora en usted, y eso lo hace a usted un grano, porque el grano se volvió muchos granos. O sea que ahora usted entiende que como granito, usted tiene la vida de Dios. Lo hizo Dios renacer a usted como un granito. Entonces todos nosotros, y por eso la Biblia así lo enseña, su cuerpo, ese cuerpo físico que usted tiene, es una semilla y la tienen que sepultar. Yo a veces tengo problema con la cremación. ¿Aló? Algunos quieren que los cremen porque no tienen dinero. Dicen, no, ¿para qué voy a pagar $25,000 y con unos 3,000, 4,000 ahí que le den las cenizas? Y el problema, mire, estoy hablando de esto por el granito, ¿ok? Porque usted es un grano que tiene que caer a tierra y morirse. Yo respeto la opinión de cada uno, no vaya a creer que estoy imponiendo aquí cosas, pero uno tiene que estar bien claro en sus convicciones. A mí no me importa si me sepultan XX porque mi familia no tiene dinero para sepultarme, pero yo creo con todo mi corazón que usted es un granito y yo soy un granito y nos tienen que sepultar. Ya si usted quemó a sus familiares, ya es cosa suya, ¿verdad? No me quiero meter a problemas, porque a veces predicando yo me meto a problemas. A veces por predicar cosas después me reclaman, y que pastor, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, usted tranquilo. Yo siempre les he enseñado a todos los hermanos que todos tenemos un colador aquí en la cabeza y que nos pueden echar todo lo que quieran los predicadores, y solo tenemos que hacer así, mire, y lo que pasa, pasa, y lo que no pasa, haga así, mire, tírelo. Pero usted debe saber que usted es una semilla. You are a seed. Usted es una semilla. Su cuerpo es la semilla de su cuerpo en resurrección. O sea que a usted lo entierran semillita, se deshace ahí, se muere, porque para volver a nacer hay que morirse. Y ya después que usted se murió como granito, va a salir la realidad que hay adentro de su granito. Usted tiene un cuerpo glorificado de parte de Dios, pero tiene que ser el resultado de la muerte de su semilla. Así que si en el testamento puso que lo quemen, va a tener que cambiarlo si Dios le da convicción de lo que estoy hablando. Pero yo siempre he creído que Dios nos dio a nosotros nuestro cuerpo como semilla. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si creman a Cristo? Si Él dice que no vio ni corrupción, porque en 3 días ya estaba. La razón por la cual tenía que estar 3 días en la tumba era porque la creencia judía es que alguien está muerto hasta los 3 días. Algunos dicen no está muerto en el segundo día, ni está muerto en el tercer. De hecho, cuando algunos
los han sacado para alguna exhumación, algún estudio, los han encontrado boca abajo porque los enterraron vivos y querían salirse. Pero ¿quién va a poder levantar 80 pulgadas de tierra? ¿Quién las va a poder levantar? Ninguno. Bueno, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Cristo fue resucitado, sus creyentes, y esto es lo que usted tiene que entender, porque este es el Evangelio. Cuando Cristo fue resucitado, y no es palabras del hermano Carrillo, sino que son palabras de Dios, todos los creyentes, escuchen bien, fuimos incluidos, o sea que fuimos resucitados juntamente con Él. Por supuesto que eso en la mente natural es bien difícil entenderlo, porque esta es la enseñanza del Evangelio. Cuando Cristo resucitó, resucité yo y resucitaste tú. Entonces esto no es una enseñanza humana, porque esto no lo puede creer uno humanamente hablando. Si usted le dice eso a una persona que no tiene fe, que no cree en Dios, le va a decir: tú estás loco. ¿Cómo me vas a decir tú que yo resucité con Cristo si mírame, ni siquiera me he morido? Ni siquiera me he muerto. ¿Cómo podemos decir que ya resucitamos si no nos hemos muerto? Eso hay que estar locos para aceptarlo. Pues eso es lo que dice la Biblia, que la sabiduría de Dios, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Leamos un versículo para que, si en caso usted no me cree lo que estoy hablando, Efesios 2:6. Efesios 2:6. Mire cómo dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él, ¿qué dice? ¿Usted le cree a Dios? O sea que es Dios el que nos dice a nosotros que cuando Cristo resucitó, que resucitamos junto con Él. Si usted quiere creer otra cosa, hermano, ¿quién lo va a convencer? Pero es la Biblia la que dice que juntamente con Él nos resucitó. Es más, mire, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es lo que le cuesta a la gente entender, ¿verdad? Dice que tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Entiendes eso? Que estás sentado, porque de veras que nosotros, mire, oímos el Evangelio, pero en realidad nosotros no le ponemos atención. O sea que sí nos alegramos que viva Cristo, gloria a Cristo, Él es mi Señor, pero te puedes poner a pensar que en este mismo momento y todo el tiempo has estado en Cristo. Te moriste junto con Él, resucitaste junto con Él, ahorita estás sentado junto con Él. Entonces como que nosotros tenemos doble dimensión. Y por eso algunos se asustan. Vas a ir a la iglesia donde el pastor que predica que tenés doble dimensión. Y entonces en vez de que me alaben, dicen: no, hombre, ese pastor es hereje. Pero tú tienes que entender que así es como funciona este asunto. Ahorita mismo Cristo está sentado a la diestra del Padre y dice que allí estás tú sentado con Él. Pero también ahorita mismo Cristo está adentro de tu corazón. Entonces Cristo tiene también esa dualidad. Cuando Cristo murió, y por eso es que nos pone estas metáforas, nos pone estos ejemplos, porque nos está diciendo: miren, yo me morí como un grano, pero cuando uno siembra un grano, al nacer del grano, la realidad de él no es un grano. Siembras un maíz
Y con un maíz, ¿cuántos elotes crees que pueden salir? Entonces Dios usa todas esas cosas naturales para que nosotros entendamos las verdades espirituales. Y te voy a contagiar un poquito de la locura que yo tengo. Pero imagínate que cuando tú resucites, resucitas multiplicado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos muramos y resucitemos, vamos a resucitar multiplicados. Ustedes deben leer los evangelios. Dice que cuando Cristo resucitó, como Él resucitó multiplicado, se le apareció a 500 hermanos a la vez. ¿Tienen una idea de lo que es la resurrección? Si de Cristo se nos dice que cuando Él resucitó, se le apareció a 500 hermanos al mismo tiempo. ¿Sabes cuál es la idea, verdad? Que cuando tú resucites, vas a entrar de vuelta a la esfera de donde saliste, donde eres súper, pero súper poderoso y sublime y elevadísimo. Miren lo que estamos aquí. Aquí apenas aprendemos a leer y escribir, hermano. Aquí a puras penas aprendemos a arreglar los carros. A puras penas trabajamos y hay veces que en el trabajo nos lo quitan porque la regamos. Pero cuando estemos resucitados, por favor, échate un cálculo de lo que tú eres resucitado. Échate tu cálculo. ¿O no crees lo que estoy predicando? No, hombre, pobres maridos, dice, ay, ¿qué haría yo con 500 esposas? Dios mío, hermano Carillo, si con una no aguanto. Por eso es que dice la Biblia que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, porque imagínate, y no te estoy hablando de defectos de la vista, ¿verdad? Que cuando te vayan a casar mires a 500 mujeres porque estás enfermo de los ojos. No, yo te estoy hablando de realidades. Te estoy hablando de que Cristo dijo que si el grano no muere, se queda solo. Entonces lo que tenemos que entender es que Cristo en su resurrección nos imparte su vida y nos hace igual a Él en su naturaleza y su vida divina, hermano, para que nosotros nos volvamos su reproducción. En la Biblia está revelado que Cristo es el primogénito y lo vamos a estar estudiando porque es otro de los puntos que tienen que ver en la reproducción. A través de su muerte, el Señor Jesucristo, Él en resurrección se ha multiplicado y se ha propagado. Pero por favor, hermano, que esto no sea para usted una utopía, que no sea esto para usted algo que no es real. La Biblia es la que nos enseña eso. Cristo está multiplicado, mire, al grado de que Dios a todos nosotros, desde el momento que creímos en Cristo, Dios nos ve en Cristo. Él ya no te mira a ti siendo cristiano, Él ya no te mira a ti en el viejo hombre. Si tú un día le dejaste entrar en tu corazón, desde ese momento Dios mira en ti a Cristo. Y esto no es doctrina, esto es una experiencia que debemos de tener. O sea que Dios ya no mira a Luis, ya no mira a Mario, no mira a José, no mira a Dani, no mira a Carlos, no mira a Sensi, no mira a Ilma. Dios mira a Cristo en ti. Y eso te debe de alegrar, hermano. Ay, dale un aplauso bueno.
Por eso es que en resurrección Él produce su iglesia. Gracias a Dios que todos nosotros hemos estudiado la preexistencia y que hemos entendido que nosotros fuimos creados originalmente como la esposa de Cristo. Y por eso es que podemos hablar con tanta propiedad. Por eso es que hablamos como hablamos, porque Cristo en resurrección se vuelve la iglesia. Cristo en resurrección se vuelve la iglesia. Él es la cabeza y Él es el cuerpo. Entonces, vamos a confirmar estos puntos y vamos a ir a leer un versículo para entender por qué Dios mira a Cristo como las primicias de la resurrección. Ese es el primer punto, las primicias de la resurrección. Cristo es las primicias de la resurrección. Leámoslo en 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es bonito, hermano, ir a la iglesia y oír de Cristo y oír que Él sana, que Él salva, que Él bautiza, que Él contesta la oración, que Él provee, etcétera, etcétera. Pero si no entendemos quién es Él, entonces nosotros vamos a ignorar todas sus riquezas. Porque ahí dice que Cristo es las primicias. Y las primicias, para entenderlas, nosotros tendríamos que leer el Antiguo Testamento. Para entender las primicias, nosotros tendríamos que entender cómo es la cosecha, porque las primicias tienen que ver con una cosecha. Y resulta que las primicias de una cosecha la usa Dios como figura para enseñarnos la resurrección de Cristo. Y se refiere a la cebada. La cebada, las primicias, las gavillas de cebada, esas tenían que mecerlas. El sumo sacerdote, el sacerdote tenía que mecer las primicias de la cebada delante de la presencia de Dios, lo cual al mecerlas y alzarlas está hablando de que Cristo fue resucitado de entre los muertos y alzado al cielo. Entonces todas esas figuras nos sirven a nosotros para entender, y dice que Cristo es las primicias. En el versículo 23, leamos el 23, ahí continúa diciendo: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mucha gente no cree la Biblia, hermanos, y no cree que cuando Cristo regrese van a resucitar todos los cristianos que se han muerto, pues. Fíjese que la Biblia nos enseña bien clarito que todos los que dice los que durmieron, porque para entender la muerte hay que saber que es un sueño. Cuando nosotros nos morimos es como quedarse dormido. Solo que cuando uno no se ha muerto y se duerme, aquí está todavía el espíritu. Cualquier cosa lo despiertan a uno. Pero ya uno que se muere, como dijo aquel, bien morido, ese, aunque lo sacudan, ese ya no regresa, porque ese sí se durmió, que es morirse. Entonces Dios en la palabra nos enseña que todos nosotros tenemos que morirnos. Lo dice Hebreos 9:23, por cuanto dice, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Entonces todos nos tenemos que morir físicamente, pero al morirnos físicamente sale de nosotros nuestro espíritu y nuestra alma, salen de nosotros. Pero si alguien solo se duerme así, ¿cómo se llama? Una siestecita por ahí,
ahí está su espíritu y en cuanto lo muevan, despierta. Pero cuando uno ya se muera de una vez, tiene que esperar la resurrección, porque cuando Cristo regrese a esta tierra, todos los que murieron en Cristo van a resucitar. Y si no hemos muerto, cuando Él regrese, dice que nos va a transfigurar. O sea que el que esté vivo lo va a transfigurar y el que esté muerto lo va a resucitar. Entonces Cristo es la primicia de la resurrección, ¿verdad? En estos versículos Cristo es designado como las primicias de la resurrección. Cristo fue el primero que fue levantado de entre los muertos como las primicias de la resurrección. Y vuelvo a repetirles, para entender eso tendríamos que leer en Levítico. Vamos a ir a Levítico 23, versículos 10 y 11, que son la figura para entender lo que es la resurrección. Porque tenemos que entender lo que son primicias para entender la resurrección. Miren cómo dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Fíjese, ¿cómo es que todo el evangelio está escondido en el Antiguo Testamento, en figuras, en sombras, en tipos, en metáforas? Porque ahí está hablando de la resurrección de Cristo, y Cristo resucitó después del sábado, después del día de reposo, y Él es la gavilla mecida, presentada delante de Dios para aceptar al pueblo. Nosotros venimos a ser aceptos delante de Dios por la resurrección de Cristo, porque Cristo entra en nosotros y entonces el Padre Celestial nos acepta. Lo mismo le dijo a Israel. Entonces es importantísimo todo lo del Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Vamos a ver que eso sucedió. Eso que usted leyó conmigo ahorita de Levítico 23, 10 y 11, mire cuándo pasó. Vamos a leerlo en Mateo 28, 1 y va a ver que perfectamente que la Biblia es tan consistente y no se contradice, porque lo que dice en el Antiguo Testamento es una confirmación en el Nuevo. Mire lo que pasó en Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, después de mecer la gavilla, al amanecer del primer día, al amanecer del domingo de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué pasó? Ya no estaba. La resurrección del Señor entonces es muy importante. Que Cristo sea las primicias de la resurrección, para nosotros los cristianos es importantísimo, porque nosotros resucitamos juntamente con Él. Cuando yo le digo a usted que usted debe de ver y creer que usted resucitó con Cristo, es que usted tiene que estar seguro que después que usted se muera, Dios lo va a resucitar. Por eso cuando vamos a un funeral de cristianos, nosotros siempre decimos que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Ustedes saben que en los funerales se habla de todo esto porque es una verdad en la Biblia. No le creas al diablo, no le creas a la gente que no es cristiana, no le creas a los ateos, créele a Dios. Dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nosotros vamos a ser gloriosos. Quizá ahorita no te veas muy glorioso, porque estás en la carne, y nosotros fuimos puestos en estos cuerpos caídos de carne, y por eso tenemos tantas luchas, pero gracias a Dios que no depende de nosotros. No depende de nosotros. Es posible que no den ni un penny por ti ahorita. Es posible que no den nada por ti, porque te ven tus defectos, porque te ven tus problemas. Pero gracias a Dios que esto no tiene que ver con eso,
Porque si eso fuera así, estamos perdidos. Pero nosotros somos gente que Dios ha profetizado que debido a que tenemos a Cristo en nosotros, estamos asegurados y garantizados, y por eso hay que estudiar toda la Biblia, porque hay vencedores tempranos y hay vencedores tardíos, pero todos somos vencedores. Así que aunque hayan sorpresas, porque puede ser que hayan sorpresas de que algunas hermanas van a ser correyes con Cristo en el milenio y sus esposos en el lloro y el crujir de dientes. Yo sé que no hay amenes porque no queremos eso. Yo no creo que una hermana quiera ser vencedora en el milenio y reinar con Cristo y que su marido esté 1000 años, pero va a pasar, se lo cuento. O al revés, que hayan maridos que reinen con Cristo 1000 años y las mujeres todas allá en el lloro y el crujir de dientes. Yo no se lo deseo. Yo quiero que todos seamos vencedores tempranos. Ahí deberían de gritar todos ¡amén! Mi anhelo es que todos seamos vencedores. No vayas a salir de aquí, ¿oíste, viejo? ¿Oíste, vieja? Porque para eso somos buenos, hermano. ¿Oíste, viejo, que el mensaje era para ti? Encaja perfectamente para ti. Hermano, la gente no sabe lo que es ser cristianos. La gente tiene conceptos muy mezclados, muy equivocados, porque Cristo murió por los pecadores. Por eso Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La Biblia en su pureza, hermano, en su pureza, dice que de todos los que Dios le dio a Cristo, ni uno solo se perdió. Tampoco ponga sus esperanzas en el lloro y el crujir de dientes, porque yo de verdad he oído hermanos que dicen, fíjese, hermano, que ya me resigné. Ay, le digo, sí, ya me resigné porque esto cuesta, hermano. Dice. Yo creo que yo me voy a ir al lloro y al crujir de dientes porque no puedo. Sí, ya se parecen a aquella niña que cantaba, la múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. ¿Sí? Si la Biblia dice todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Mire, yo no estoy preocupado de que no voy a vivir y reinar con Cristo. Yo sé que voy a vivir y reinar con Él no matter what. No matter what. Yo soy vencedor. Mire, a la página de todos los varones de aquí, un día le pusieron el nombre y se llama Vencedores. No me vayan a andar ustedes con cosas negativas como uno que me dice, se deberían de llamar derrotados, dice. Porque usted los mira en la carne. Si usted mira en la carne a las personas, hermano, están perdidas. Pero la Biblia es clara y dice, de manera que de aquí en adelante a nadie, y si estuviera en el rancho yo le diría a naiden, conocemos según la carne. Usted debe de conocer a los hermanos según el Espíritu, porque aunque usted no quiere, ¿cierto? No mires a los hermanos según la carne, hermano, porque entonces vas a andar de mal en peor. Si tú siempre me miras a mí en la carne, hermano, tú vas a ir de mal en peor. Y para que te pique, yo voy a estar con Cristo eternamente. Yo voy a estar con Cristo eternamente. Y a lo mejor a ti y a mí, a los dos nos toca andar, como dijo aquel, arrieros somos y por el mismo camino andamos.
Pero una cosa, tienes que estar bien seguro de tu salvación. Si se quejan de ti, diles como hacen algunos: ore por mí. Muchos dicen que Byron está incompleto de su mente. Y el Byron, cuando le decían: Byron, pero ¿por qué haces esas cosas? Ora por mí, área no vencida. Así le decía él a uno: ora por mí, área no vencida. Y su mamá le decía: ay, mi hijo, usted es mi hija. Y él decía: y usted la mía. Y todos decían que le falta un tornillo. Llevo 40, 50, ¿cuánto llevo? Me faltan 5. Ese Odair es bueno siempre, que todo el tiempo, me faltan 5. Es la gracia, ¿va? Solo les voy a dar otro punto nada más. El primero es que Él es las primicias de la resurrección. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos alcanzaron a ver bien que Cristo es las primicias de la resurrección? Entonces vamos al segundo punto. ¿Por qué se llama primogénito de entre los muertos? Primogénito de entre los muertos. Aquí me traen la nota de tarjeta María. No. Gloria a Dios. Oh sí, que no se me olvide, dice. Muy bien, muchachos. ¿Dónde está Ricardo? Ah, ya está, muy bien, así se hace, mijo. Que no se le olvide, dice. Entonces voy a hablar solo un poquitito de el segundo punto, que Él es el primogénito de entre los muertos. Y eso está en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, leámoslo. Colosenses 1:18. Este puntito está pequeño, por eso ya los 5 minutos en ello lo cubro. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense pues, Él es el primogénito y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, como cabeza, Él es el número 1. Él es el que tiene la preeminencia en la iglesia. Hermanos, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la iglesia universal de Cristo. Todos los cristianos del mundo entero, todos los creyentes del mundo entero, con solo creer en Cristo, son el cuerpo de Cristo. Y no vaya a creer usted que para que Dios lo acepte a uno como su cuerpo, que la gente tiene que creer igual a usted. Es creer en Cristo, creer en su sacrificio, creer en Él como el Hijo de Dios, creer en Él como Salvador, que casi todos los cristianos, aunque tengan diferentes ideas, tienen lo básico del Evangelio, que es tener fe en Jesucristo. Y eso los hace el cuerpo de Cristo, eso los hace la iglesia, porque hay grupos que dicen que solo ellos son la iglesia. Por ejemplo, la iglesia católica, ella dice que solo ella es la iglesia y que ninguno más, y que si usted no pertenece a la iglesia católica, y si usted no adora a María, y si usted no le cree al Papa, dice que usted no es la iglesia. Esa es una mentira del diablo, porque la iglesia la compone gente que cree en Cristo. Muchos de ellos creen en Cristo, pero tienen ideas equivocadas diciendo que
que una organización es la iglesia. La iglesia no es una organización, es un organismo. Es un organismo, es un cuerpo. Nosotros no somos una organización, nosotros somos un organismo. Nuestro cuerpo está compuesto de órganos, por eso se llama organismo. Y ningún organismo reclama tener la preeminencia. ¿Algún día le han dicho a usted que el hígado le dice al corazón que él es mejor que él? Los órganos de nosotros nunca presumen entre ellos, como diciéndole el hígado al páncreas: te fregaste porque no produces insulina. ¿Qué le va a contestar? Y tú también te fregaste porque si no mando insulina, tú tampoco vas a existir. Sin embargo, las organizaciones se pelean por cosas que no tienen fundamento. El cuerpo de Cristo es un organismo y nosotros somos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, démosle gracias a Dios que cuando Cristo resucitó, Él es el primogénito, lo cual significa que Él es el preeminente. Él es el que sobresale, Él es el número uno. Aquí el que manda es Cristo. Aquí no manda el Papa, aquí no manda el hermano Carrillo. Cuando a veces dice: ¿a qué iglesia vas? A la del hermano Carrillo. ¿Quién te ha dicho que la iglesia es mía? Tú di a una iglesia en Ontario donde pastorea el hermano Carrillo. Eso sí es correcto. Pero decir: yo voy a la iglesia del hermano Carrillo, pues me voy a sentir el dueño. Y el dueño no es un hombre, el dueño es Cristo. Por eso se llama Señor, porque Señor quiere decir dueño. Él es el dueño tuyo. Cuando cantas, a Él le cantas. Cuando predicas, predicas de Él. Cuando oras, le oras a Él. Cuando amas a los hermanos, Él dice: me estás amando a mí. Porque todo lo que tú hagas por tu hermano, dice el Señor, me lo estás haciendo a mí. Imagínense cuando el Señor les dice a los corderitos. ¿Se recuerdan que hay cabritas y corderitos cuando Cristo juzgue las naciones? Ahí en Mateo 25 está. Y dice que le ponen de un lado a los cabritos y de otro lado a los corderitos. Y cuando Él dice quiénes son los cabritos, Él también dice quiénes son los corderitos. Él dice que los cabritos nunca le dieron al necesitado, nunca. Dice que lo vieron desnudo y no lo cubrieron, lo vieron preso y nunca lo visitaron, enfermo y tampoco proveíste. Dice: todo lo que no hiciste para ellos, no lo hiciste para mí. Pero los que me cubrieron, los que me dieron ropa para vestirme, los que me cuidaron, dice, a mí me cuidaron a través de todos esos. Tú le haces el bien a una persona, especialmente si es cristiana, dice que a Cristo le estás dando. Si tú cuidas a tus hermanos en la vida de la iglesia, tú estás cuidando a Cristo. Si tú no cuidas a tus hermanos, aunque me digas que eres cristiano y dances en cada culto, yo no te creo que estás colaborando en servir a Cristo, porque nosotros nos amamos, porque somos miembros los unos de los otros. Aunque no aplaudas. Aplaude. Dile al que está a tu lado: eres miembro mío y yo soy miembro tuyo. Sí, te amo como a mí mismo. Te amo como a mí mismo. Me haces pasar corajes, pero te amo. Dile: me haces pasar corajes, pero te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Cristo vive. Cristo vive.
No te canses de gritarlo, hermano. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, esos 2 puntos eran los únicos que quería compartir contigo. Que Él es las primicias de la resurrección y que Él es el primogénito. Él es el primogénito porque Él es el preeminente y Él es el que vale aquí, hermano. El valor de la iglesia es Cristo. Lo más caro que llevas tú dentro de ti, como un frasco de perfume, lo más caro que llevas tú dentro de ti es el Espíritu Santo. Por eso dice que este tesoro es puesto en vasos de barro, para que la excelencia sea de Cristo. Así que tú puedes decir, como digo yo no valgo nada, pero el que está en mí me hace valer. Él es el que me dio valor, hermano. Por Él es que yo soy apreciado, no solamente por Dios, sino por muchas personas que entienden lo que es ser cristianos.